Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 7. En esta clase vamos a ver MRUV, que significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la clase anterior, en la clase número 6, vimos lo que es MRU. En esta clase vamos a ver su compañero, su primo más cercano, que es MRV. ¿Sí? Como verán, acá al costadito de la pizarra, van teniendo una noción de todas las clases que estuvimos viendo y ese árbol genealógico de dónde viene y de dónde proviene MRU y MRV. ¿Sí? Acuérdense que en las primeras clases estuvimos viendo energía mecánica, energía potencial, energía cinética. Estas tres energías, ¿sí?, eran, podríamos decir, las energías que gobernaban el mundo físico que nosotros conocemos, por qué nosotros nos podemos volar, por qué nosotros cuando los caemos, según cómo los caemos, es si los lastimamos o no. Explican todas las leyes básicas de la física clásica, ¿sí? Después empezamos a ver que estas familias tenían sus primos o sus familiares más cercanos, que los llamábamos cinemática, dinámica. ¿Sí? La dinámica estudiaba y se basaba toda su teoría en las leyes de Newton, mientras que la cinemática, que estudiaban el movimiento del objeto, igual que la dinámica, pero con enfoque distinto, estudiaban y analizaban esas propiedades con el MRU y el MRV. ¿Sí? ¿Qué características, ¿sí?, o qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es un movimiento en el cual el objeto recorre distancia con variación en la velocidad, pero esta varía en forma uniforme. ¿Qué quiere decir cuando decimos de variar en forma uniforme? Acuérdense que el MRU, ¿sí?, era la pelotita, como van a ver acá abajo del pizarrón, ¿sí?, cuando yo movía, la pelotita tenía un movimiento rectilíneo uniforme. Primero porque iba en línea recta. Segundo porque tenía una aceleración. La aceleración no tenía una dirección, un sentido, ¿sí?, y un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento parejo en línea recta. MRU, ¿sí?, estudia y analiza ese movimiento recto también, ¿sí?, con un sentido, con una dirección, pero, ¿sí?, la pelotita puede variar su velocidad. ¿Qué quiero decir? En momento la pelotita puede ir rápido y en otro momento del trayecto la pelotita puede ir más lento, ¿sí? Otro ejemplo que ustedes lo van a sacar más sencillo y va a ser más fácil de entender es que cuando uno va arriba de un auto, ¿sí? Uno cuando inicia el transcurso del auto empieza con un movimiento, con una velocidad, con una aceleración lenta, y a medida que uno va recorriendo metros y kilómetros, esa aceleración puede variar, o el auto vos vas más rápido o más despacio, ¿sí? Ahí estamos hablando de MRV. ¿Qué característica tiene el MRV? Es un movimiento rectilíneo, como ya lo mencioné. Su velocidad varía en forma uniforme. Su velocidad varía de forma uniforme, de forma pareja. Posee una aceleración y esta no varía, ¿sí? Acuérdense que cuando hablábamos de MRU, se lo voy a hacer acá para que puedan entender, de MRU estábamos hablando de que manejaba la variable de ¿qué? La variable velocidad, la variable distancia y la variable tiempo. Es decir, manejaba tres variables. Acá, en MRUB, vamos a manejar no tres variables, se le agregan dos variables más, ¿sí?, que es la aceleración y la velocidad final. ¿Sí? Esas son las diferencias por ahí más notorias entre un movimiento y el otro. Ahora a continuación, ¿sí?, vamos a ver y vamos a seguir desarrollando este tema. Bien, chicos, como vemos a continuación en la pizarra, variables nuevas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como mencioné anteriormente, aparece la aceleración, ¿sí?, que es una palabrita nueva que en física la letra A representa la aceleración y su unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es la aceleración? Indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Después aparece la letra B, que ustedes me pueden decir, profe, pero la velocidad ya la veníamos trabajando. Sí, pero en MRUB, ¿sí?, va a aparecer la letra B corta acompañada por la F, que significa velocidad final, ¿sí? Su unidad de medida es metros sobre segundo, esto ya lo sabíamos.
indica qué tan rápido se mueve un objeto y en qué dirección y sentido lo hace. Como dijimos acá, como van a ver en la pizarra, estas tres variables, distancia, tiempo y velocidad, nosotros ya la veníamos manejando con MRU. ¿Sí? Y estas dos variables que están con azul son las que se agregan a la que nosotros ya sabíamos y veníamos manejando, que acá es donde empezamos a hablar de MRUB. ¿Sí? ¿Por qué aparece dos veces la letra B corta? Y porque la de MRUB, ¿qué letra le tenemos que agregar? La letra F de velocidad final, ¿sí? Y cuando en un problema tenemos dos datos de velocidad, una la vamos a llamar velocidad final y la otra, ¿cómo la vamos a llamar? En algunos libros de física aparece como BI, ¿sí? Que se puede llamar velocidad inicial, pero en la gran mayoría, si uno ve y se fija en los ejercicios de internet, ¿sí? BI aparece en muy poquitos libros. En la gran mayoría, ¿sí? Aparece como B0. ¿Sí? Velocidad inicial aparece como B0. Por eso nosotros vamos a trabajar con B0 porque básicamente en la mayoría de los sitios de internet o si ustedes buscan en algún lugar para ver problemas para practicar, ¿sí? Va a aparecer con B0 y no con BI. BI aparece en los libros nuestros de acá, ¿sí? De Argentina. Pero si yo me voy a Sudamérica aparece con B0. Ustedes van a ver que después puse lo mismo, ¿sí? La distancia en metros, segundo, metros sobre segundo, y la aceleración, la unidad de medida, en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Les parece familiar? ¿Se acuerdan de esto? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué otra unidad de la física tiene esta misma unidad, este mismo valor de unidad? La gravedad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de gravedad? ¿Sí? Que era 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene la misma unidad de medida, la gravedad, que la aceleración. Y tiene lógica que tenga la misma unidad de medida, porque acuérdense que a medida que un objeto va bajando, ¿sí? Va bajando, cada metro, ¿sí? Iba acelerando, ¿cuánto? 9,8. O sea que va acelerando 9,8. Por eso la gravedad tiene la misma unidad de medida que la aceleración, porque básicamente estamos hablando de la aceleración de los cuerpos cuando caen al centro de la Tierra. ¿Sí? Por eso esta unidad de medida ustedes ya la vienen manejando cuando hacíamos los ejercicios de energía potencial. La aceleración tiene la misma unidad de medida que la gravedad. Esto para que se acuerden, ¿sí? Es como una ayuda para que ustedes vayan aprendiendo, ¿sí? Cómo uno tiene que pensar, cómo uno tiene que recordar las unidades de medida. Y básicamente, chicos, uno tiene que ponerse a estudiar y a leer, ¿sí? Porque ustedes, por más que realicen un ejercicio de física, si después pasa un tiempo y no lo vuelven a hacer, ya se olvidan. Es como matemática la física, ¿sí? Entonces, las dos nuevas variables que se agregan, ¿sí? Es velocidad final y aceleración. O sea que básicamente MRU maneja 3 variables y MRV maneja 5 variables. Y ustedes me pueden decir, profe, ¿y cómo sabemos cuando tenemos que resolver un ejercicio de MRU o MRV? ¿Cómo lo damos cuenta? Y básicamente cuando uno lee el problema, ¿sí? Si habla de distancia, tiempo y una velocidad y no te da otro dato y aparece solamente el dato de una velocidad, vamos a estar hablando que los ejercicios son de MRU. Pero donde empieza a aparecer el dato de otra velocidad, por ejemplo, un móvil, ¿sí? Un móvil va a 30 metros sobre segundo, ¿sí? Frena y reduce su velocidad a 4 metros sobre segundo, ahí ya estamos hablando de MRV. ¿Por qué? Y porque tengo el dato de dos velocidades, ¿sí? Por más que no aparezca la letra aceleración, por más que no... Si ya me menciona dos velocidades distintas en el mismo problema, estamos hablando de que ya las fórmulas de MRU no le voy a dar importancia. ¿Qué le voy a dar importancia? Y a las fórmulas que voy a escribir a continuación de MRV. Bien, chicos, como muestran en la pizarra, fórmulas que tenemos que aprender para resolver los ejercicios de MRUB. Acuérdense que lo de MRU, ¿sí? Yo había hecho una fórmula o una forma para aprenderse la fórmula de memoria con el triangulito, ¿sí?
Acá en MRV no hay ningún triangulito, sino que uno tiene que aprender la fórmula y si el profe deja, ¿sí? Pueden escribir la fórmula en una hoja aparte, ¿sí? Para no confundirse, pero eso depende de cada profesor. MRV, ustedes van a ver en internet, van a ver en libros que le aparecen un montón de fórmulas, aproximadamente entre 10 y 12 fórmulas, ¿sí? Depende de la complejidad del ejercicio. Pero yo acá básicamente le escribí las 4 más importantes, ¿sí? Que vamos a utilizar con MRU y lo que ven ustedes en una escuela secundaria con MRUB, ¿sí? Después van a ver que estas fórmulas, vamos a poner ejemplo en donde, aprendiendo estas que son las básicas, ¿sí? O las principales de MRV, ¿sí? Vamos a derivar y vamos a despejar otras si nos falta algún dato o tenemos que averiguar otro dato. Ustedes van a ver que la primera fórmula es BF, ¿sí? Velocidad final, es igual a B0, que es significado a velocidad inicial. Ustedes van a ver en la fórmula yo puse más y menos, y ahora más adelante les voy a explicar por qué puse más y menos, ¿sí? Esta fórmula se puede aplicar con el símbolo más, o esta misma fórmula se puede aplicar aplicando el símbolo menos, ¿sí? Que esto más adelante lo vamos a ver. Pero básicamente la fórmula número 1 dice velocidad final es igual a velocidad inicial, más o menos, según la situación que tenga el problema, más o menos, aceleración por tiempo, ¿sí? Su unidad de medida es metros sobre segundo. La fórmula número 2 dice d de distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2, ¿sí? Por t, que significa tiempo. Ustedes van a ver, profe, hay 4 fórmulas, hay 2 fórmulas de distancia y 2 fórmulas de velocidad final. Sí, porque si yo tengo que averiguar aceleración, que no está la fórmula de aceleración, les voy a enseñar cómo se despeja. Si yo tengo que averiguar, ¿sí? La fórmula de tiempo, ¿sí? También les voy a explicar cómo se deriva y cómo se saca el tiempo con estas 4 fórmulas. Y en la última, ¿sí? En la otra fórmula de distancia dice distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2, su unidad de medida es metros. Y la última fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia y su unidad de medida es metros sobre segundo, ¿sí? Básicamente estas fórmulas, chicos, ¿sí? Para los que tienen la materia conmigo, yo no pido que se la sepan de memoria, ¿sí? Sino como dije anteriormente, hagan aparte una hoja en la carpeta en donde tengan escrita la fórmula de energía potencial, la fórmula de energía cinética, la fórmula de energía mecánica, ¿sí? La fórmula de MRU, la fórmula de MRV, agreguen a esa hojita también, ¿sí? Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir, uy, qué lío, toda esta fórmula, ¿cómo se aplicarán? Es muy fácil, MRV es muy sencillo, es tan fácil como MRU, ¿sí? Acuérdense que MRU manejábamos manejábamos distancia, manejábamos tiempo y manejábamos velocidad. Y eran esas 3 formulitas, ¿sí? Acá se agrega la velocidad final y se agrega la aceleración. Entonces vamos a pasar al primer ejemplo. Dice, si un tanque parte de reposo con una aceleración de 4 metros sobre segundo, calcular su rapidez luego de 5 segundos. Entonces yo siempre doy el mismo consejo. Cuando ustedes tengan que aprender o tengan que resolver algún problema, tanto sea de matemática como de física, o algún problema que tenga en su vida cotidiana, ustedes tienen que poner los datos, tienen que poner las pautas, ¿sí? Principales de su problema. A ver, por ejemplo, yo no llego a fin de mes, puedo poner como ejemplo. Bueno, entonces uno dice, bueno, yo no llego a fin de mes, ¿por qué? Y ahí empiezo a explicar lo que tengo. Y yo no llego a fin de mes porque salgo todos los viernes, sábado y domingo, ¿sí? A tomar algo con mis amigos y sale mucha plata, por eso no llego a fin de mes. Yo no llego a fin de mes porque compro muchas cosas. Yo no llego a fin de mes porque gano poca plata. Entonces uno va haciendo un análisis de la problemática que vendría a ser por qué uno no llega a fin de mes. En este caso, ¿sí? Es un ejercicio de física, como puede pasar también de matemática, uno tiene que escribir los datos principales que te muestran la problemática, ¿sí? Entonces vamos a empezar a analizar juntos. Dice, si un tanque parte de reposo con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, calcular su rapidez luego de 5 segundos. ¿5 segundos qué es?
tiempo. ¿Sí? Si un tanque parte de reposo, ¿qué quiere decir? Que el tanque está quietito. ¿Sí? Pongan en un poquito de imaginación que esto es un tanque. ¿Sí? Parte de reposo, o sea que su velocidad inicial va a ser 0, porque está en reposo. Y te dice que este tanque tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo. O sea que, escribo, ¿por qué me doy cuenta que esto es un ejercicio de MRV y no de MRU? Porque aparece la palabra mágica aceleración. Y acuérdense, ¿sí?, que la aceleración aparece recién en MRV. Y acuérdense que las tres primeras variables que yo escribí acá pertenecen solamente a MRU. ¿Sí? Entonces empiezo a analizar los datos que tengo. ¿Sí? Entonces empiezo. La aceleración, ¿la conozco? Sí, me está diciendo que tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces pongo abajo de la aceleración 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Conozco la velocidad inicial? Perdón, acá es velocidad final. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, 0, porque me dice que parte de reposo. ¿Conozco la velocidad final? No, no la conozco. ¿Me está pidiendo que calcule la velocidad final? Me dice calcular su rapidez. ¿Sí? O sea que la rapidez es un sinónimo de velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿conozco la velocidad final? No, es lo que me está preguntando el problema. ¿Conozco el tiempo? Sí, 5 segundos. ¿Conozco la distancia? No me la menciona en ningún lado la distancia. No me la menciona ni como dato del problema y no me la menciona ni como dato de pregunta. Entonces yo acá, donde aparezca la letra distancia, le voy a poner la letra X. ¿Sí? ¿Para qué le voy a poner la letra X? Para lo que le voy a explicar a continuación. Bien, acá borré el enunciado del problema para tener lugar, ¿sí?, en la pizarra y no borrar todo para que ustedes puedan entender mejor. ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, bueno, profe, ya escribimos todos los datos. Tenía el dato de la velocidad 0 porque decía que partía de reposo. Tenía la aceleración porque me decía que el tanque se movía con una aceleración de 4 metros sobre segundo. Tenía el tiempo porque me dice qué velocidad tendrá a los 5 segundos. Y básicamente me estaba preguntando, por eso puse el signo de pregunta, la velocidad final. Y yo había dicho que la letra D, que era un dato que no servía, es decir, ¿en el problema sumaba que aparezca el dato de la distancia? No, la verdad que no. ¿Resta que no esté el dato de la distancia con respecto a lo que me está preguntando? No, tampoco. ¿Sí? Esto es el mismo ejemplo que si yo te digo, che, ¿cómo se llama tu mamá? Y vos me digas, no, porque mi papá se llama Carlito. ¿Sí? ¿Y qué me importa cómo se llama tu papá? Yo te estoy preguntando básicamente cómo se llama tu mamá. Con el problema es exactamente lo mismo. ¿Menciona la distancia? No, en ningún lado. ¿Importa la distancia? Tampoco. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, con estos datos, ¿cómo vamos a aplicar las fórmulas que están acá escritas? Tengo que averiguar velocidad final. O sea que uno puede decir, en primera instancia, profe, tengo que averiguar velocidad inicial, son algunas de estas dos fórmulas, pero ¿cuál de estas dos fórmulas tengo que utilizar? ¿Puedo utilizar esta fórmula? No sé, hay que analizarlo. ¿O puedo utilizar esta? Entonces ahora les voy a enseñar un truco muy importante, ¿sí?, para que ustedes nunca se equivoquen a la hora de la elección de la fórmula, porque si ustedes eligen mal la fórmula van a hacer mal el problema. ¿Sí? Entonces, siempre que el dato, ¿sí?, en este caso tocó la distancia, sea X, yo me voy a fijar en la fórmula donde no aparece la letra D. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo el dato de la aceleración, perfecto. Yo tengo mi signo de pregunta, perfecto. Yo tengo mi dato de velocidad inicial, perfecto. Tengo el dato del tiempo, perfecto. ¿Cuál era el dato que no importaba en el problema? La distancia en este caso. ¿Sí? O sea, que yo voy a ayudarme a elegir la fórmula según, ¿sí?, la letra que yo tenga, la letra X. ¿Qué quiero decir con esto? En este ejercicio, perdón, en esta fórmula, ¿aparece la letra D en algún lado? Sí, aparece acá.
entonces yo a esta fórmula directamente no le voy a dar importancia y la voy a descartar. ¿Por qué? Porque aparece la letra D. ¿En la primera fórmula aparece la letra D? No. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar para resolver el ejercicio? La fórmula que no aparezca la letra D. ¿Sí? En otro problema, ¿sí?, me puede aparecer la pregunta, la distancia, puedo tener el dato del tiempo, puedo tener el dato de la velocidad inicial, puedo tener el signo de pregunta de la aceleración y el dato que no suma ni resta va a ser velocidad final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Velocidad final, en ese caso, va a ser X. Entonces, ¿qué voy a fijarme acá? Donde no aparezca la letra de velocidad final. ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo. Tengo que buscar velocidad final. La primera fórmula aparece BF acá, no le doy importancia. La segunda fórmula aparece BF acá, no le voy a dar importancia. ¿En esta fórmula aparece BF? No, entonces voy a aplicar directamente esta fórmula. ¿Sí? Y así con cada ejemplo. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes cuando leen el problema lo puedan entender, lo puedan interpretar. ¿Sí? Y por eso es importante que escriban siempre los datos. Porque los datos le va a dar, ¿sí?, escribir los datos le va a hacer pensar, le va a hacer razonar cuál va a ser la X, cuál va a ser el dato que no te va ni sumar ni restar, y ese dato que no te suma ni resta, al final sí te va a ayudar. ¿A qué? A elegir la fórmula correcta. ¿Sí? Entonces, para continuar con el problema del tanque, ¿sí?, vamos a escribir la fórmula BF es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Sí? En el problema, ¿te dice que el tanque está subiendo alguna pendiente? No, te dice que no te da ni el dato si va en línea recta, no te da ningún dato. Te dice que el tanque, ¿sí?, parte de reposo, ¿sí?, adquiere una aceleración de 4 metros sobre segundo y te pregunta, ¿qué rapidez va a tener luego de 5 segundos? Eso es lo que te está preguntando básicamente el problema. O sea que no te está diciendo ni que está subiendo una colina, ni que está bajando una colina, ¿sí? Entonces, si no te dice nada, ¿sí?, y te da los datos justos y necesarios, siempre acá voy a poner un más. En cambio, si el problema te hubiese dicho qué aceleración tendrá el tanque luego de que baje una colina, ¿sí?, o luego de que suba una colina, ahí le voy a poner el menos, ¿sí?, porque empieza a interactuar con otra fuerza, como por ejemplo la gravedad y otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero este problema es mucho más fácil. Escribo la fórmula, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? ¿Cuál era mi signo de pregunta? La velocidad final. Entonces, ¿qué empiezo a hacer ahora? Y empiezo a completar los datos que tengo. Abajo de velocidad inicial voy a poner 0, más. Abajo de la aceleración voy a poner el 4, por, y abajo del tiempo voy a poner 5. ¿Sí? 4 por 5, 20, más 0 es igual a velocidad final. Esto lo desarrollo acá porque me quedé sin pizarra. Velocidad final es igual a 20. ¿20 qué? 20 caramelo, 20 naranja, 20 fruta. ¿Qué? ¿20 qué? No. 20, la velocidad final tiene su unidad de medida, metros sobre segundo. ¿Sí? Siempre recuerden, chicos, las clases que yo doy por acá por YouTube es para que ustedes tengan noción de los temas que vamos o que estamos viendo. ¿Sí? El resto de la práctica lo voy a dar a través de los trabajos prácticos. Por eso es importante de que ustedes me entreguen el trabajo práctico 1, el 2, el 3 lo vamos a hacer en clase porque es una actividad áulica, el 4 que mandé el día lunes, ¿sí? Y el próximo trabajo práctico va a hablar justamente de esto, de MRU y MRV y algunos ejercicios de cinemática. ¿Sí? Cualquier duda, no olviden, ¿sí?, de escribirme, de mandarme, ¿sí?, en horarios razonables, por favor, mensajes de WhatsApp. Y bueno, espero que me hayan entendido, chicos. Hasta la próxima.